Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tiene el gusto de presentar al doctor Edison Sánchez Suárez, quien disertará el tema Ámbitos generales de los derechos de autor y propiedad intelectual, una perspectiva internacional de aplicación universal. El doctor Edison Sánchez Suárez es abogado litigante, tratadista, investigador académico y asesor. Se desempeña en formación y actualización catastral, creador del proyecto Escuela Jurídica de Escritores. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, me presento, mi nombre es Edison Sánchez, extiendo un cordial saludo a toda la comunidad académica internacional y jurídica, a la nacional colombiana y primeramente agradeciendo la oportunidad a la editorial Leyer de Uniacademia por permitir este espacio para realizar esta ponencia que titulé Ámbitos generales del derecho de autor y la propiedad intelectual, que tiene una aplicación universal, para lo cual vamos a empezar dando síntesis al concepto introductorio del derecho de autor. Asimismo, vamos a desencadenar una síntesis histórica sobre las legislaciones que se han ocasionado en la creación de este concepto del derecho de autor y de la propiedad intelectual, asimismo como las teorías que las han fundamentado, que las han llevado al cabo y han desenvolvido el derecho de autor y la propiedad intelectual en todas las naciones y la forma en la que las entidades estatales de cada uno de los países hacen mención y reconocimiento de este como estructura jurídica. Entonces, para poder entrar en síntesis inicial, es necesario tener en cuenta el derecho de autor como la titularidad de dominio que se maneja sobre bienes de carácter tangibles o intangibles que son producto del intelecto y del conocimiento de la persona. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de autor como tal se presenta como un planteamiento del incentivo al crecimiento, al conocimiento de esa capacidad intelectual que tienen las personas. Esta se aplica en gran manera en varias ramas que las podemos configurar de la siguiente manera. Una, que respecta a la creación de obras artísticas. Dos, la creación de temas literarios. Y tres, la aplicación de producciones científicas. En este caso me voy a permitir definir. Las producciones científicas son aquellas producto del intelecto humano, de la capacidad por medio de estudios académicos, que lo que ocasionan es que se generen conceptos sometidos al método científico que sean totalmente probables y que las podamos configurar y aplicar dentro de las legislaciones en materia internacionales. Asimismo, también aplica de igual manera para el ámbito literario, como lo podemos encontrar en la creación y el impulso de las obras, como lo son los libros, textos, artículos, poesías, narrativas, cuentos y cualquiera uno de los géneros que se apliquen directamente al tema literario, son producciones directamente del intelecto y respectan de estas. Adicionalmente a ello, ingresa algo muy importante que son las creaciones artísticas, como son sus múltiples manifestaciones y lo podemos conocer, las pinturas, la música, el teatro, las producciones audiovisuales, son producto directamente de la invención y del intelecto del ser humano, en el cual se les debe reconocer algo que se llama la titularidad a la persona que adquiere un valor como sujeto de derechos, que en este caso se denominará el autor. Haciendo un análisis, es necesario percibir que en estas ramas de aplicación del derecho de autor existen en el ámbito de las ciencias, me voy a tomar en este caso el atrevimiento de citar la teoría de Augusto Bohm sobre las ciencias, en el cual hace una subdivisión de las ciencias de la siguiente manera. Una, que son las ciencias formales, y dos, las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son aquellas que se realizan por medio de procedimientos basados en hechos naturales
que son sometidos al método científico y que se pueden llegar a comprobar y que tienen la aplicación de la razonabilidad de la comunidad científica académica, que se dan por certeza de que estas son ciencia académica y producto de una investigación. En este caso se pueden identificar en las ciencias fácticas la arquitectura, las ciencias jurídicas del derecho, y también se pueden identificar la economía como base esencial de este tipo de ciencias. A este tipo de ciencias fácticas se les debe aplicar el derecho de autor porque es la producción de la invención del autor, de la persona, la que refiere a esto. Sin embargo, Augusto Wunsch también define otra rama de las ciencias, colocando las fácticas y desprendiendo también las teorías formales. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías formales son aquellas que su procedimiento está establecido durante el paso de las eras y que no hay forma de que se genere una invención sobre ellas. En este caso se podría plantear como ejemplo la lógica, la matemática, los símbolos primitivos como el lenguaje y la gramática, que respectan a este tipo de producciones que se han perfeccionado con el paso de las eras. Son planteamientos meramente ideológicos que también se han configurado por bases de estructuras que no se puede definir su origen como tal. A estas ciencias formales no se les puede aplicar el derecho de autor ni la propiedad intelectual, porque no existe la posibilidad de que se pueda llegar a certificar o a manifestar su origen como tal. Si bien es cierto, la propiedad intelectual y el derecho de autor se aplican sobre dos tipos de bienes en específico. Uno, son aquellos bienes tangibles, que son aquellos que nosotros los seres humanos podemos llegar a percibir por uno de nuestros sentidos. Un bien tangible, por ejemplo, en este caso podría ser esta botella de agua, con la cual lo puedo percibir por medio del sentido del tacto. Asimismo, puedo percibir el bolígrafo que tengo en mi mano, lo puedo percibir por los sentidos, por mi vista lo puedo percibir, y puedo percibirlo por el tacto. Estos son bienes que se consideran de carácter tangibles, los que son susceptibles al tacto, a la percepción del ser humano por uno de sus sentidos. También se puede manifestar, y es importante tener en cuenta, los bienes intangibles que son reconocidos por varias legislaciones, tanto la colombiana como las internacionales, que son aquellos inventos producto de la conciencia del ser humano, producto de la inteligencia, producto de su intelecto. Como por ejemplo podemos establecerlo, los bienes intangibles, el procedimiento para la elaboración de un producto en específico. Si bien es cierto, el producto en específico, para que se desarrolle, para que yo pueda desarrollar este procedimiento, tengo que tener la idea de cuáles son los materiales para que se vayan a construir hasta una hoja de papel. Es necesario tener conocimiento. Sin embargo, el bien intangible es el que no se logra percibir por los sentidos. Es esa idea que permite desarrollar el producto o el servicio. Esos son considerados los bienes intangibles. En este caso, nosotros podemos afirmar que la propiedad intelectual, o también como lo denomina el derecho comercial, el know-how, establece que estos procedimientos, estas formas o estas ideas para el planteamiento de un producto se consideran como bienes totalmente intangibles. Pero no podríamos continuar sin poder establecer cuál es el concepto ideal de la propiedad intelectual, que es la base esencial que da origen al derecho de autor. Si no tenemos conocimiento de esta idea, no se podría desarrollar una concepción total, amplia o universal del concepto de derecho de autor. Si bien es cierto, la propiedad intelectual es esa posibilidad que tiene la persona, es esa propiedad que tiene la persona para ejecutar la explotación económica sobre nombres comerciales, sobre productos, sobre invenciones, ya sean de carácter científico, literario o artístico, pero que sean producto intrínsecamente del ser humano como un efecto de su razonabilidad. La propiedad intelectual es el reconocimiento al ingenio de la persona, del humano, algo natural, y pues tiene también un ámbito comercial bastante importante, puesto que permite la propiedad intelectual generar la creación de innovaciones y elementos económicos que vamos a ver con posterioridad. Si bien es cierto, la propiedad intelectual es un término que no se ha manejado durante toda la historia,
Este empezó su origen en el siglo XIX, cuando se empezó a reconocer la propiedad privada a cargo de las personas, a cargo de los ciudadanos. Pero básicamente este concepto se descubrió por primera vez en 1883 con el Convenio de París. Allí fue donde se empezó la propiedad intelectual a tener un concepto amplio reconocido por la comunidad internacional, porque es un convenio, es la reunión de varios estados para llegar a formular presunciones, formular conceptos, formular la creación de derechos fundamentales basados en la doctrina, que son la implementación de la innovación de la academia. La propiedad intelectual es un elemento que permite generar protección jurídica de los bienes tangibles e intangibles, porque es el reconocimiento que tiene la persona para poder decir: este producto de creación es mío. En mi libro Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, el cual publiqué con la editorial Ledger, presento un planteamiento bastante interesante. Hice un análisis de derecho comparado en este texto, en el cual quise tener por análisis a profundidad las legislaciones principales que han llegado a generar materia sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor. Para ello, quise escoger, no escogí todas las legislaciones, pero sí escogí dos corrientes específicas del derecho, una que respecta al derecho anglosajón, como lo es el Reino Unido, Estados Unidos, que tienen esta corriente jurídica, que la han percibido, la han estructurado y es por la que siempre se han manejado. Y adicionalmente tenemos otra que es el origen del derecho romano, que si bien es cierto, vienen legislaciones tales como Francia, legislaciones como Chile, como Colombia, la mía, y adicionalmente a ello Argentina, que fueron las que quise citar dentro de mi obra. Hice un análisis de derecho comparado para ver en qué consistía este tipo de legislaciones, cómo se han desenvuelto con el paso del tiempo, haciendo un análisis a las constituciones, a los países que tienen constituciones, que son las del derecho romano, y las legislaciones que han sacado en códigos, las legislaciones como Reino Unido de Estados Unidos. Dentro de mi texto quise dar principalmente como por base el análisis a la legislación chilena, que es muy similar a la colombiana. Realmente me parece que los chilenos han hecho un excelente trabajo en el tema de recopilación del derecho de autor y la propiedad intelectual, puesto que lograron reunir, condensar en una sola legislación temas procedimentales, temas de responsabilidad, temas netamente penales, temas de reconocimiento directo del derecho de autor. Para lo cual, haciendo un análisis a la legislación chilena, estuve verificando la Constitución Política de 1980, que en su artículo 19, numeral 25, afirma de la siguiente manera, que me voy a permitir leer para ustedes. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer muy suave para poderlo explicar para todos ustedes. Dice, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. En su numeral 25, que es el que me voy a centrar en este caso, inicia dando una base de libertad, puesto que afirma de la siguiente manera: la libertad de crear, difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales, artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros, como la paternidad, la edición, la integridad de la obra, todo ello en conformidad con la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. Artículo 19, numeral 25 de la Constitución Política de Chile de 1980. Si bien es cierto, podemos comparar la legislación chilena con la colombiana, al ser países constitucionalizados, con una notoria aplicación del derecho romano, que permite establecer y poner a la Constitución como un elemento principal, como una norma base de las estructuras del ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que la mayor parte de Latinoamérica
fue conquistada por la monarquía española, y estas monarquías, la monarquía europea, lo que hace es traer unas estructuras jurídicas establecidas por ellos que vienen a colación a llegar a Latinoamérica, y se ve una notable influencia en los textos constitucionales. ¿Por qué digo esto? Francia es uno de los países que hace reconocimiento inicialmente del derecho de autor, que en su momento me voy a centrar con ellos, pero que tuvo una influencia bastante grande en la Constitución chilena y en los países latinoamericanos. Adicionalmente a eso, quiero afirmar que por medio de Andrés Bello tenemos mucha similitud. Se puede decir que tenemos la misma legislación civil chilena en Colombia, similar. Cambian los artículos y algunas formas en las estructuras de los artículos, sin embargo el trasfondo es el mismo. Y haciendo un análisis comparativo, el Código Civil chileno en el artículo 584 permite reconocer el derecho de autor y la propiedad intelectual de la misma forma en la que se hace en Colombia. Se reconoce la propiedad intelectual, se establecen unas bases de propiedad netamente civil y comercial. Sin embargo, pues en este caso, en el Código Civil chileno, únicamente se hace el reconocimiento de la propiedad privada. Con posterioridad, y como ellos cuentan con una estructura judicial muy similar a la de nosotros, la cual es la creación de los Congresos de la República. Chile es una república. Ellos formulan en la ley 17.336 del 2 de octubre de 1970, lo que hacen es generar esa condensación y empezar a generar disposiciones normativas que permitan establecer la existencia del derecho de autor. Entonces ellos toman esta ley, generan el Congreso de la República de Chile, empieza a organizar el concepto de propiedad intelectual, el concepto de derecho de autor, ámbitos de aplicación, sobre qué tipos de materia radica, también establece temas procedimentales y hasta también establece temas de responsabilidad civil. Pero bueno, en la legislación chilena, ¿qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es un deber que adquiere la estructura judicial chilena, en la cual tienen el deber de generar una protección al derecho de autor en razón de esta ley 17.336. Entonces ellos en su artículo 84 taxativamente dice de la siguiente manera: incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de la ley, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará o ocultará una infracción de cualquiera de los derechos o derechos de autor conexos, tendrá en la realización de las siguientes conductas. Empieza a establecer esta normatividad en su artículo 35, cuáles son los efectos que generan vulneración a la responsabilidad civil. Es decir, si yo llego a generar actos propios que lleguen a poner en contravía ese reconocimiento de la titularidad de dominio de un sujeto de derechos que se denomina autor, automáticamente a mí me hace acreedor de una multa, me hace responsable civilmente de generar una indemnización por la conducta que estoy realizando. No obstante, adicionalmente a ello, esta legislación hace un reconocimiento no solo de la responsabilidad civil, sino que también hace un reconocimiento de la responsabilidad penal. Claro que sí. La vulneración al derecho de autor para los chilenos es considerada una conducta punible, un delito. Y precisamente al ser considerado un delito, esto quiere decir que la persona que genere o el ciudadano que genere vulneración al derecho de autor se hace acreedor de una sanción punitiva, es decir, se hace acreedor de prisión. Nosotros podemos encontrar en el párrafo 2 del artículo 79 al 85A la manifestación taxativa de los delitos contra la propiedad intelectual. Allí están manifestados los casos en los cuales se puede llegar a generar la vulneración, que me parece bastante interesante a mí a comparación de Colombia. En el caso de Colombia, nosotros tenemos un código penal que permite establecer cuáles son los delitos. Chile condensa, trae el ámbito penal, lo encierra y lo aplica directamente a esta ley que maneja la propiedad intelectual del derecho de autor.
Significaría que para verificar cuáles son los delitos contra el derecho de autor, no tendría que remitirse al Código Penal chileno, sino tendría que remitirse a esta ley, a la ley 17.336 de 1970, para configurar el injusto. Esta ley me parece que cuenta con una estructura bastante interesante porque permite adicionalmente regular en materia temas propios de responsabilidad contractual y extracontractual que se manejan. El Congreso de la República hizo un ejercicio bastante interesante al condensar temas meramente civiles, traerlos en concordancia con su Código Civil para poder establecer una normatividad robusta y sólida respecto del derecho de autor. En este caso, ellos hacen alusión a la responsabilidad contractual en razón de que ellos tienen unos contratos. Ellos cumplen con los requisitos del contrato al igual que nosotros, que es capacidad, consentimiento, causa lícita, objeto lícito, requisitos para obligarse. Ellos manejan una misma estructura similar a la de nosotros por compartir el Código Civil, y ellos adicionalmente a eso manejan unos contratos atípicos que se manejan dentro del derecho de autor, como por ejemplo en el tema de responsabilidad civil nos encontramos el joint venture. Está uno que es muy conocido, un ejemplo contractual que se manifiesta, creo yo, que casi en todas las legislaciones, como lo viene siendo los derechos de franquicia, el contrato de franquicia, los contratos de maquila, que también es un contrato atípico dentro de la legislación colombiana y adicionalmente dentro de la chilena, y el contrato de agencia. Estos contratos tienden a ser de una duración larga y si bien se manejan sobre la facultad o la posibilidad de entregar la explotación económica del derecho de autor, de esa propiedad intelectual, que obviamente tienen unos requisitos específicos cada contrato para que se elaboren, pero hacen reconocimiento del mismo. Significa totalmente que la estructura chilena dentro de su jurisdicción judicial tiene la posibilidad de llegar a manejar temas respecto de controversias que se susciten de acuerdo a esta ley, que es la 17.336 del año 1970. La responsabilidad contractual hace en que las partes que influyen dentro del contrato tengan la obligación para bien de someterse a esa normatividad para proteger la propiedad intelectual y el derecho de autor. Reconocer al autor, reconocer al creador de estas obras científicas, reconocer al creador de la propiedad industrial, reconocer al creador del invento, reconocer al pintor dueño de su obra, al escritor dueño de su libro, para que lo pueda explotar económicamente. Muy similar también a la legislación colombiana, los chilenos hacen algo muy bueno, que es el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual. Es una especie de responsabilidad civil extracontractual muy similar a la de los colombianos, en el cual una persona tiene que tener pues la capacidad para obligarse, ocasiona la persona por acción o omisión genere un nexo de causalidad que permita generarle la existencia de culpa y dolo y ocasione un daño. Ejemplo hipotético pasa en los contratos. Puede ser la posibilidad de que una franquicia, un ejemplo Coca-Cola, permita la producción en masa de esta bebida que es bastante conocida a nivel internacional, y que en algún momento este producto le cambien el nombre o la marca o la forma o algún tipo de contenido dentro de las sustancias que se realicen para tratar de sacar otro producto, y dentro del contrato está establecido que no se puede realizar este tipo de temas. Digamos que esa responsabilidad es netamente contractual, recae sobre la persona, pero ¿cuándo se ve la responsabilidad extracontractual? Cuando a causa de la vulneración, sin existir un contrato, por acción o omisión se cometa como tal un acto que vulnere el derecho de autor y le genere un daño a una persona, que haya detrimento dentro de su patrimonio, ocasiona que sea necesario indemnizar al titular del derecho de autor. Entonces es bastante interesante esta legislación que abarca bastantes temas. Me parece que el Congreso chileno manejó una estructura bastante acorde.
muy sencilla de manejar para las personas, y también siento que las páginas de internet que estas personas manejan en estructuras de la legislación son bastante cómodas, haciendo alusión al principio de publicidad para que lleguen estas normatividades a todas las personas. Ellos también hacen reconocimiento del derecho de autor en unos decretos que impulsan. Estos son el Decreto Supremo de Educación número 277, y ahí está otro decreto que es el 425 expedido por el Ministerio de Educación. Ellos también hacen alusión a la propiedad intelectual, a la propiedad privada. Y pues esta legislación chilena hace también reconocimientos al bloque constitucionalidad que tienen ellos, y es al reconocer entidades de carácter internacional, personerías jurídicas, legislaciones, hacen conferencias, convenios internacionales, como lo son en este caso la Convención Interamericana, la Convención Universal por la Propiedad Intelectual, está la Convención de Roma, está la Convención de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está el Convenio de Berna, que es uno de los más importantes sobre el que con posterioridad voy a hablar, y adicionalmente un tratado sobre registro internacional de obras audiovisuales y su reglamentación. La estructura estatal chilena hace algo bastante interesante también, y es de que ellos crean una estructura que permite proteger el derecho de autor, porque es un bien sometido a registro. En este caso eso recae sobre el Departamento de Derechos Intelectuales, que tiene su sede principal en Santiago. Básicamente esa es la entidad estatal que se encarga de proteger en Chile el derecho de autor y sobre el cual se registran las obras que respectan al mismo. Haciendo alusión con posterioridad, dentro de mi obra quise mencionar la legislación colombiana, que es a la cual estoy sometido yo, de donde pertenezco, soy colombiano. Nosotros reconocemos el derecho de autor de manera constitucional. De igual forma, el origen de la constitucionalización de la propiedad intelectual viene netamente de la monarquía española. Eso es un ámbito que se tiene totalmente por cierto, en razón de su influencia normativa al momento de la independencia. ¿Qué pasó? Cuando Simón Bolívar empezó la campaña libertadora en Colombia, perfecto, generaron el grito de independencia nacional, se separaron de la monarquía. Sin embargo, ellos no contaban con una legislación estable para poder someter a los ciudadanos y empezar a estructurar como tal. Eso se vino desarrollando con posterioridad. Entonces, básicamente Simón Bolívar tenía entrenamiento netamente militar, pero no tenía estructuras académicas jurídicas que permitieran establecer un modelo normativo dentro de la Nueva Granada, que se denominaba en ese tiempo la República de Colombia. Cuando viene esta época de la independencia, empiezan a haber dificultades entre las múltiples formas de gobierno que hay en el país, que ocasionó el derrame de sangre por posturas políticas, intereses económicos, y se fragmentaron en dos formas la forma de gobierno colombiano. En ese caso se manifestaba el centralismo, se manifestaba el federalismo. El centralismo hacía alusión que el poder debía ir en cabeza del centro de la Nueva Granada, y los federalistas son aquellas provincias que querían reconocer sus propias jurisdicciones como estados. Entonces, ejemplos, está Socorro, que es el que respecta a los santandereanos. Ellos generaron su propia constitución política. Digamos, en el caso del departamento de Boyacá, que aquí está su bandera, en el departamento de Boyacá la constitución política de Tunja, estuvo la constitución política de Popayán, pero inicialmente la constitucionalización del derecho de autor se generó principalmente en dos formas: la constitución política de Cundinamarca, que era netamente de carácter centralista, y algunas menciones y estructuras que alcanzaron a manejar en la constitución política de Socorro. Ellos generaron disposiciones normativas por primera vez haciendo el reconocimiento del derecho de autor y la propiedad intelectual. Sin embargo, quien generó disposiciones totalmente seguras y totalmente sólidas inicialmente como tal fue la Constitución Política de Cundinamarca. Esta Constitución Política de Cundinamarca establece el reconocimiento del derecho de autor, la producción de las obras, el reconocimiento de la propiedad privada sobre el producto intelectual, y genera un ámbito notoriamente sólido para el reconocimiento del derecho de autor. ¿Qué sucede? En ese tiempo la Constitución Política ocasiona
que se haga tripartito el poder, que ya no fuera en cabeza de la monarquía, sino que pues ya nace una jurisdicción judicial, se genera la jurisdicción, una competencia legislativa. Sin embargo, tenía falencias y entregaron el poder, que actualmente es ejecutivo, en cabeza del rey de España. Entonces, con posterioridad vino una separación de esta monarquía, pero eso pasaron muchos años para que sucediera. Con este reconocimiento con posterioridad, se vinieron formulando más constituciones con posterioridad. Sin embargo, su origen esencial se manifiesta en la Constitución Política de Cundinamarca, que es la primera que genera el reconocimiento del derecho de autor en Colombia. Con posterioridad en el tiempo, en 1982, el Congreso de la República formula una ley, que es la Ley 23 de 1982, que ha sido modificada con posterioridad en el año 93 con la Ley 44. La Ley 1450 del 2011, la 1520 del 2012, ellas generan disposiciones, añaden, pero sin embargo el texto normativo fundamental es la Ley 23 del 82. Ellos, al igual que los chilenos, que compartimos bastante cosas, como lo había dicho anteriormente, manejan la misma responsabilidad contractual. Es en el caso también se ven los contratos atípicos, el joint venture, la franquicia, que en el caso de Colombia requieren una licencia de derechos de autor y propiedad intelectual para que se pueda llegar a perfeccionar el contrato, la existencia de un know-how, el maquila y el contrato de agencia, que son estos. Sin embargo, hay unos contratos que no están denominados dentro del Código Civil colombiano, pero que sí están incluidos en esta Ley 23 de 1982, que son especiales, son contratos especiales, que son el contrato de edición, que está manifiesto en el artículo 105, está el contrato de representación, el contrato de inclusión de fonogramas, que a ciencia cierta generan la creación de unos preceptos diferentes, no muy comunes, pero que son existentes en nuestra legislación. Para lo cual me voy a permitir leer el artículo 105, que respecta de la siguiente manera, que es sobre el contrato de edición. Dice: por este contrato, el titular de derecho de autor de una obra literaria, artística o científica se obliga a entregar al editor que se comprometa a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. Automáticamente genera la creación de un contrato dentro de nuestra legislación. Significaría que la Ley 23 del 82 sí genera una legislación contractual diferente a la manifiesta en el Código Civil y al Código de Comercio. El artículo 139, que se maneja bajo la misma Ley 23 del 82, que es sobre el contrato de representación, afirma de la siguiente manera. Dice: el contrato de representación es aquel por el cual el actor de una obra dramática, dramático-musical, coreográfica o cualquier género similar autoriza a un empresario para hacerla representar en público a cambio de una remuneración. A cambio de una remuneración hace que este contrato sea totalmente oneroso, que es una característica esencial de este contrato, que es de carácter oneroso. El uso, explotación, representación pública a cambio de una remuneración económica. Esto también tiene influencia internacional. Está también el contrato de fonogramas, que es el artículo 151 de la Ley 23 del 82, que dice de la siguiente manera. Dice: por el contrato de inclusión de fonogramas, el autor de una obra musical autoriza a una persona natural o jurídica, mediante una remuneración, a grabar o fijar una obra sobre un disco fonográfico, una banda, una película, un rollo de papel o cualquier otro dispositivo mecanismo análogo con fines de reproducción, difusión o venta. Automáticamente este es un reconocimiento bastante importante para la producción de los temas artísticos. El tema de los músicos colombianos, que si bien es cierto,
Colombia tiene una base artística musical bastante importante, en el cual es muy común de que las personas no tienen conocimiento sobre la legislación de derechos de autor y propiedad, y muchas veces letras de sus canciones, la inclusión de sus videos o productos propios de ellos son utilizados de manera indiscriminada y publicados y explotados económicamente sin reconocérselos al autor. Este es un contrato bastante importante para el tema económico de la producción artística colombiana, que creo yo que se debe tener en cuenta y que se debe hacer más público con más ideas para que la sociedad tenga conocimiento de cuáles son los mecanismos de protección a sus derechos. En ocasiones he escuchado casos de que disqueras, empresas de producción realizan la explotación económica sin el consentimiento de la persona, y lo único que hace que estas personas tengan reconocimiento es hasta el punto que se vuelven famosos, y esto también limita la invención y la propiedad intelectual en las personas, ocasiona que se limite el crecimiento, ocasiona de que no se quiera llegar al cabo de manera profesionalmente estos ámbitos artísticos. En el caso colombiano, el derecho de autor es un bien que se somete a registro. Significaría que también es necesaria una tradición para que se llegue a generar la cesión de este derecho de autor. El derecho de autor adquiere también la posibilidad de hacerse cesiones de carácter a título universal o a título singular. Esto quiere decir que se puede patentar un fragmento del derecho de autor, o se puede generar también el fragmento sobre el total, y se pueden ceder, transferir el dominio, se pueden vender, se pueden generar contratos sobre en transferencia. Se puede realizar por medio de escritura pública o por medio de documento privado. Sin embargo, el derecho de autor, para que sea reconocido, debe estar registrado. En Colombia, muy comúnmente, la propiedad intelectual del derecho de autor se registra más que todo en el ámbito de la propiedad industrial, que es cuando el manejo de materias primas, de la producción en masa. Quien hace vigilancia a este tipo de temas es la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, esta superintendencia, que cumple funciones de protección, comúnmente digamos que ha dejado en las sombras de los departamentos de las direcciones más importantes que tiene Colombia, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. O sea, la Dirección Nacional de Derechos de Autor es una entidad estatal que está oculta, que si bien es a conocimiento todo el mundo, puede llegar a buscar en la norma y encontrarla, pero como tal el productor, el ciudadano del común, no tiene conocimiento de la existencia de esta dirección. El empresario no tiene conocimiento de esta dirección. A ciencia cierta, el Estado se ha encargado más de licenciar al empresario que de proteger los derechos de producción como tal. Y eso sí es algo que debe cambiar en nuestra legislación, en nuestro territorio. Dentro de mi texto también hice alusión a la legislación argentina, que esta la reconoce en la Constitución Política de ellos de 1853 en el artículo 17, que afirma de la siguiente manera, dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada de la ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley y preveniente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de la ley o de sentencia fundada en la ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Algo que me pareció bastante interesante de la legislación argentina es de que para ellos el reconocimiento del derecho de autor es constitucional, y ellos dicen que para que sea reconocido un autor de una obra no es necesario el registro de la misma, pero que el registro como tal funciona como material probatorio que permita establecer la titularidad del dominio de la misma.
Ellos, en su legislación, ellos manejan la ley 11.723 del año 93, que fue modificada por la ley 25.036 del 98, que es el régimen legal de propiedad intelectual. Ellos generan la protección del derecho de autor de por vida, mientras que él subsiste pero cuando acaece la muerte sobre él, con posterioridad su protección se genera únicamente por 70 años. Significaría que la facultad que tienen los herederos de protección sobre el bien radica únicamente sobre estos 70 años de explotación económica. Con posterioridad pasa a ser de dominio público o propiedad común. Hay algo bastante interesante, aunque esta legislación no me pareció que estuviera tan bien estructurada. Es algo que pues noté en el estudio de mi análisis. Ellos hacen unas consideraciones bastante interesantes, diferentes a todas las legislaciones que observé, y es de que ellos establecen que la obra, así esté publicada en internet, no significa de que esté renunciando al derecho de autor o a la propiedad intelectual, o sea, que se haya hecho público. Ellos dicen que el derecho de autor no se puede renunciar de esta forma. Y algo que me pareció bastante interesante es en el caso de nosotros, los creadores de textos, que facultamos nuestros conceptos con citas para dar refuerzo al punto de vista que queremos entregar, es que ellos permiten citas máximas al derecho de autor por 1000 palabras, y en el caso de la música permiten que se manejen máximo 8 compases. Entonces, esto es algo totalmente diferente, es algo que hace que de alguna forma exprese taxativamente el reconocimiento y como unos mecanismos, unas formas, unos elementos modales diferentes a la demás legislación. El hecho de que se someta también a 1000 palabras la cita puede llegar a ser positivo tanto negativo, digamos en el caso de que un autor necesite como tal un fragmento de terreno, de extensión literaria superior a las 1000 palabras. También se establece que el derecho de autor es un bien susceptible a registro, y pues se encarga la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que está ubicada en Buenos Aires, que es la entidad estatal encargada, que es donde ellos manejan este tipo de registros del derecho de autor. Estas corrientes de las cuales acabo de hablar son las que hacen mención al derecho romano. Ahora, con posterioridad, voy a hablar de las siguientes, que son las que respectan al common law o derecho anglosajón, y me permitiré iniciar por Estados Unidos. El derecho anglosajón es aquel que viene de las colonias inglesas. Su origen es totalmente inglés. Ellos manejan una legislación que es el Copyright Law of United States, contained in Title 17 of the United States Code on 1976, que así se cierta viene siendo la ley de derechos de autor de Estados Unidos, que está contenida en el título 17 de 1976. Algo que me pareció bastante interesante de Estados Unidos es de que ellos designan un código, traen materia procesal, traen temas de definición, traen aplicación, durabilidad, generan un código totalmente robusto que se añade al código de Estados Unidos para establecer la propiedad intelectual. Es decir, el título 17 tiene una serie de capítulos, se divide en una serie de capítulos, y esos capítulos desprenden adicionalmente una serie de artículos o de disposiciones que regulan la materia sobre ella. Pues se divide en los capítulos, y adicionalmente añade unas especies de apéndices para reglamentar el derecho de autor. El derecho de autor para ellos es el copyright, esa es la palabra base para tener a conocimiento. Ellos tienen una oficina que se maneja en todo Estados Unidos, que es el Copyright Office, que está bajo la dirección de la Biblioteca del Congreso General del Congreso, y ellos son los encargados de proteger el derecho de autor. Adicionalmente a ello, como pues lo indiqué anteriormente, ellos vienen del derecho anglosajón, ellos tienen influencia del derecho anglosajón. Ellos
notoriamente tienen una influencia bastante fuerte de Reino Unido, que es el derecho anglosajón, y pues a ellos también fue importante realizarles este análisis de la legislación. Reino Unido en este caso maneja su legislación principal en the Patents Act 2004 and Alien to Alien Patents on the 1977, que a ciencia cierta viene siendo la ley de patentes del 2004, que fue modificada en el 2004, pero en realidad pues su origen inicial es en 1977. Ellos adicionalmente empiezan a reconocer el derecho de autor con esta disposición, pero crean otra legislación en materia para poder delimitar el derecho de autor, como lo es el Copyright Designs and Patents Act 1988, que es la Ley de Derechos de Autor y Patentes de 1988. Allí también hacen regulaciones normativas. Ellos también establecen que protegen el derecho de autor de por vida y con posterioridad a la muerte, pues 70 años. El registro del derecho de autor y la patente va encargado por parte de UK Copyright Office Service, que es una oficina encargada de generar la protección a los derechos de autor del Reino Unido y regular esta materia. No podía dejar de lado a una de las naciones más importantes que tiene relevancia, que ya no hace parte del derecho anglosajón y vuelve a ser el derecho romano, influencia bastante fuerte, que respecta a Francia. Francia es uno de los países precursores, que podría yo indicar, de los que generaron elementos originarios a la propiedad intelectual en Colombia. Ellos como materia tienen el Code de la Propiedad Intelectual, que es el Código de la Propiedad Intelectual de 1996. Ellos empiezan a generar un reconocimiento del derecho de autor en el siglo XIX. Básicamente, antes ya se había generado algunas normatividades. En el siglo XV, el poder real había generado una especie de patente, pero no era considerado un derecho. Era una especie de beneficio que se le entregaba a los escritores de la época, y pues en ese tiempo habían instituciones de censura. Es decir, la monarquía controlaba lo que se iba a publicar, controlaba el contenido de los textos normativos. Obviamente en esto también hay aplicación de influencias también de la religión, que hacían que los escritores no tuvieran la posibilidad de publicar con total libertad los textos como quisieran. Con posterioridad en el tiempo, en el siglo XIX ya vino la Revolución Francesa, cuando se configura la Primera República, se elimina el poder monárquico, empiezan a hablar de estructuras institucionales, de la voz del pueblo, los pueblos, las democracias, el crecimiento de este. Entonces se elimina esa ley y esa normatividad que venía desde el siglo XV, que eran esa especie de privilegios que no eran considerados derechos, los eliminan y empiezan a hacer reconocimientos al derecho de autor y a la propiedad intelectual. Ellos generaron las 7 leyes revolucionarias entre 1791 y 1793 y estas tuvieron una vigencia fuerte hasta 1957. Es decir, en este lapso de tiempo empiezan a generar los primeros conceptos sobre derechos de autor que a ciencia cierta tienen elementos y bases monárquicas, pero que se perfeccionan con el reconocimiento de la propiedad privada. Con posterioridad en el tiempo, la Revolución Francesa ocasionó la creación de la Ley 13 y 19 de enero de 1791, que dio la facultad de la protección al derecho de autor con posterioridad a la muerte. Esta se dio únicamente por 10 años, no podría llegar a superar este tiempo, a ser tiempo superior. Adicionalmente, la Revolución Francesa ocasionó el reconocimiento de derechos conexos, como digamos el derecho moral, que fue reconocido bajo la Ley 11 de 1957. También aplicaron disposiciones normativas con la Ley del 3 de julio de 1985 y el Convenio de Berna de 1886. Ellos cuentan con una entidad protectora actualmente
Francia, que es el Bureau de la Propriété de Littéraire Artistique, que a ciencia cierta es un departamento, es una oficina de la propiedad intelectual que se maneja en París. Está ubicada, su sede principal está allá. Estas legislaciones son las que yo quise citar dentro de mi libro de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, porque son elementos fundamentales en las estructuras jurídicas de esta nación y que hacen reconocimiento al texto jurídico. Si no se tuviera como base la interpretación de estas legislaciones, es muy complicado poder llegar a entender el derecho internacional y el porqué del origen de las naciones, porque a ciencia cierta son países que tienen bastante similitud y bastante influencia en la creación del reconocimiento de la propiedad intelectual. El derecho de autor tiene otro elemento que se configura a ciencia cierta en relación a la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial. La propiedad industrial es la posibilidad que tiene el autor o creador de explotar marcas netamente comerciales, modelos industriales, modelos de producción, de transformación de materias primas, lemas, denominaciones, nombres, marcas, formas. Como a ciencia cierta yo también puedo establecer, mi libro tiene una marca, la marca de la editorial es Ledger, que permite establecer cuál es su origen. Cualquier elemento que sea susceptible comercialmente tiene una marca, una forma. Esa es la propiedad industrial, el derecho de explotación que tiene su autor para ejecutarlo, la transformación de materias primas y explotarlas económicamente. El reconocimiento de la propiedad industrial tiene su origen en el Convenio de Berna en el año 1889, donde se genera una postura económica y comercial del reconocimiento y de la importancia del trabajo mercantil, de las relaciones mercantiles que hay entre las naciones para conocer qué producto corresponde directamente al autor. Existen elementos en la propiedad industrial como las marcas de fábrica, las marcas de servicio. Digamos que en el ámbito de las marcas de fábrica hace relevancia a la producción en masa de bienes tangibles, y las marcas de servicio es la prestación como su nombre lo dice, la prestación de un acto, una acción que le genere un beneficio a cambio de una utilidad. Por primera vez nace el concepto de patentes en el mundo. El patente es una licencia, es un documento que permite reconocer la propiedad o la titularidad de dominio sobre el mismo. A ciencia cierta, ¿quién es el ente encargado con lo que hablamos anteriormente en las legislaciones? Pues el Estado. El Estado es el principal reconocedor, es la persona jurídica encargada de otorgar este tipo de licencias para la protección y explotación del derecho de autor. La propiedad industrial y la propiedad intelectual tienen bases históricas bastante interesantes. Inicialmente se pueden determinar que son de la monarquía netamente. Por ejemplo, en el caso del Common Law, en la monarquía inglesa en el siglo XIX, con el origen de la reina, se establece que entre 1709 o 1710, este es un concepto que generó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, indicando que en el derecho anglosajón el origen de ellos fue con ella, en el tiempo de las monarquías, en el siglo XIX. Establece también asimismo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de que el origen en el derecho romano se basa en la Revolución Francesa, al reconocer el sujeto de derechos, haciendo bases intelectuales, bases morales y bases patrimoniales, reconociéndose esos derechos conexos para generar por primera vez el reconocimiento del derecho de autor o la propiedad y la propiedad privada. En el caso de Francia hubo algo que es bastante importante mencionar, que hubo una confederación helvética, que era una república, que actualmente es Suiza. Ellos hacen el reconocimiento por primera vez del derecho de autor cuando ella se encontraba en guerra en 1798 y 1803. Se abole la soberanía feudal en estos territorios y empiezan a existir relaciones diplomáticas con posterioridad en 1884. En 1885 y en 1886 se genera el Convenio de Berna, donde internacionalmente se generan las primeras disposiciones reconociendo el derecho internacional como derecho de autor, y dejan la apertura para que los estados, los cuales son considerados soberanos,
tiene su territorio, jurisdicción delimitado y su población y estructuras formalizadas, se hicieran parte de este congreso, se dio la posibilidad de apertura para que estuvieran abiertos. Con posterioridad se perfeccionó en París en 1896, en Berlín en 1908, en Roma en 1928, en Bruselas en 1948 y por allá en el 95 en Nápoles incluyeron problemáticas sobre el derecho de autor. Ese es el origen histórico. Como tal se puede decir que el derecho de autor y la propiedad intelectual tiene influencia de las monarquías inglesas y de las monarquías francesas, que se perfecciona con el estado de las luchas e independencias de los pueblos. Para entrar en el tema de fundamentos teóricos es importante reconocer los principios esenciales que formulan el derecho de autor. Estos son de materia importante, por ejemplo, los fundamentos teóricos son preceptos académicos por los cuales se han generado la creación de este. Uno de los principios esenciales de la propiedad intelectual es la capacidad creadora del autor. El intelecto, el conocimiento, la capacidad que tiene la persona para producir ideas, para generarlo. Adicionalmente a eso se da como principio esencial del derecho de autor en los derechos morales, que es el reconocimiento del fuero intrínseco de la persona, de la capacidad de tener ideas razonables que se pueden llegar a manifestar de la siguiente manera, que es el juicio y el prejuicio, pero que estos tienen que tener coherencia y discreción para que puedan llegar a existir y tener objetividad, es decir, la moral intrínseca del ser humano es el deber ser. El reconocimiento del deber ser, de que esa invención que viene del conocimiento del cerebro de la persona es un derecho moral que se debe reconocer. Las constituciones lo reconocen, de los países anteriormente mencionados, hacen reconocimiento de esos derechos morales. El derecho anglosajón también reconoce el derecho moral como intrínseco en el ser humano, como uno de los más importantes. Y a ciencia cierta, ese derecho moral es el que estructura todas las bases judiciales que hay en las naciones que les acabo de mencionar. El derecho moral es la manifestación del espíritu y tiene una condición racional propia. Y es la capacidad que el ser humano hace tangibles sus ideas, y tiene un elemento bastante importante porque esto es lo que genera la capacidad de la persona de que impulse las economías. Por eso aparece otro ámbito especial que es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es uno de los más importantes y es una de las bases, una de las estructuras que le permite dar solidez al derecho de autor y a la propiedad intelectual, porque es lo que permite que un ciudadano, que una persona genere su producto, genere, invente, produzca un producto o un servicio para que se ponga a disposición y reciba una remuneración a cambio de su creación. A ciencia cierta esto es importante puesto que genera el impulso de las economías en las personas. Quise también establecer como principio, dentro de mi texto, establecí un principio doctrinal que es el reconocimiento de la propiedad privada como la base del derecho de autor. ¿Qué quiero manifestar? Existen aquellas naciones que no reconocen la propiedad privada, que pregonan escuelas marxistas. Ellos no tienen reconocimiento de la propiedad privada, sino hacen reconocimiento de la propiedad común. Estas naciones no cuentan con derecho de autor. Las legislaciones no pueden existir porque la base esencial para que exista el derecho de autor es la propiedad, y sin propiedad no podría existir. ¿Qué es lo que pasa? En este caso es necesariamente aclarar, el reconocimiento del derecho de autor viene netamente por temas de ideologías. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que los países que pregonan en escuelas marxistas, ellos al no reconocer la propiedad privada, lo que hacen es limitar al autor para que no genere producción, a razón de que la explotación económica lo vuelve en común y va en condición de un Estado que aplicaría, digamos que la onerosidad del producto de su invención a favor de la comunidad. Digamos, eso también hace que el creador, el inventor no se sienta protegido, no se sienta instado a generar más productos, puesto de que, digamos, la materialización de ideas le requiere también de una inversión pecuniaria, y esto limita la creación de empresas. Entonces, la empresa es el único elemento que puede que es capaz de llegar a hacer construir el crecimiento de las economías de las naciones. Si los estados controlan este tema, el inventor está en la condición de no generar
el Estado está en la condición de limitar esa creación, ese intelecto del ser humano. En ese caso, pues, dentro de mi libro hago una alusión a la importancia del reconocimiento de la propiedad privada para que se pueda tener en cuenta. Este ámbito también tiene un aspecto de marketing, puesto que el impulso del crecimiento económico de las personas en una sociedad donde se busca el impulso del crecimiento, donde se busca generar el crecimiento de empleo, el no reconocimiento del derecho de autor ocasiona que el Producto Interno Bruto de un país disminuya. Entonces esto lo que hace es limitar al autor a que se elimine una utilidad y pueda llegar a limitar el intelecto de la persona al no sentirse apoyado, al no sentirse reconocido su ingenio, al no sentirse la creación innovadora y al sentirse limitado en los mercados. Los convenios internacionales también establecen como una fuente del derecho de autor está el Estatuto Internacional de Justicia, que es es un convenio internacional donde las naciones se juntan para reconocer una estructura normativa. Esto se generó por las circunstancias colectivas de voluntad de las naciones. Vienen también el tema de los convenios. Está París, está Berna, que es una estructura, es una forma de generar una oficina internacional para manejo financiero que lo generó. Adicionalmente está también la costumbre internacional, que son las costumbres mercantiles, comúnmente cómo se han manejado las relaciones respecto de los temas netamente mercantiles, empresariales, del intercambio de bienes y servicios a cambio de una utilidad. Es bastante importante porque la costumbre mercantil ayudó a fundamentar el derecho de autor, y pues adicionalmente están los principios generales del derecho, que son las bases de las estructuras de lo que se llama actualmente las naciones civilizadas. Aquellas naciones que reconocen los principios generales del derecho son aquellas que tienen una estructura sólida en que reconocen las libertades, limitan las libertades de la persona, pero reconocen los derechos fundamentales de las personas. No se puede dejar por lado otro de los generadores más importantes del derecho de autor y la propiedad intelectual, como lo es la decisión de las Cortes Internacionales, que por medio de sus sentencias, por medio de sus decisiones, manifiestan el perfeccionamiento del derecho de autor. Y uno de los ámbitos más importantes que existen, que son la doctrina, los aportes académicos generados por aquellos escritores, por aquellos académicos, por aquellos inventores que se sientan a analizar y someten al método científico las invenciones para perfeccionar el concepto del derecho de autor y entregar un concepto objetivo para las personas. Se establece como tal en la protección internacional del derecho de autor, está a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta fue generada por convenio internacional y ella tiene como fin establecer los procesos y procedimientos para reconocimiento de la propiedad intelectual y del derecho de autor. En este caso, las legislaciones protegen dentro de su jurisdicción el derecho de autor, pero hacia afuera no hay protección. La protección es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta entidad es la encargada de generar las licencias de patentes y el reconocimiento del derecho de autor. En este caso se puede llegar a establecer de la siguiente manera: franquicias como KFC, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Adidas, Nike. Estas empresas internacionales que llevan sus mercados, los manejan a formas internacionales que salen de las fronteras de sus países para llevar al cabo la venta de sus productos y servicios. Estos deben ser registrados y están registrados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que aquellos países que están allí le generen ese manto de protección importante. Quiero en este momento hacer una afirmación bastante interesante, y es de que el derecho de autor es uno de los derechos más importantes que se manifiestan actualmente en las legislaciones, en el derecho internacional, puesto que respecta a un derecho de ámbito netamente económico, de ámbito pecuniario, que permite el impulso de la economía de las naciones. Por tanto, sugiero yo que el derecho de autor en todo momento debe ser reconocido, debe dársele un ámbito de mayor publicidad para que llegue a conocimiento de los ciudadanos, que se generen disposiciones más completas en las normatividades que permitan llegar a proteger el derecho de autor y la propiedad intelectual, que permitan dar fundamentos teóricos para que se desarrolle más. En este caso
siento yo que el derecho de autor muestra un colorario de posibilidades de estudio interpretativo bastante importante que deberían tener en cuenta las naciones, puesto que de ahí respecta el crecimiento de la sociedad. Sin el derecho de autor, sin el reconocimiento de este, se puede llegar a limitar la producción de la persona, de que la persona crezca intelectual y económicamente, pues esto que es el impulso de su invención. Quiero finalizar ya con estas palabras y agradecer a las personas que están observando este video, invitarles a que pues adquieran mi obra, Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Es una obra realmente muy sencilla de leer, pues bastante corta, no es un libro muy extenso, pero que da unos conceptos esenciales necesarios para el conocimiento de la propiedad intelectual y del derecho de autor. Este lo pueden conseguir en las librerías Ledger de todo el país. Y de antemano pues comentarles de que en este momento me encuentro de pie en el Auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás de Colombia, el primer claustro universitario de Colombia, quien a bien tuvo la disposición de permitirme lugar para elaborar esta ponencia, ponerla a conocimiento de ustedes. Aquí donde estoy parado es la cuna de grandes profesionales. El San Alberto Magno es para mí, tiene la representación de la cuna intelectual de conocimiento de la academia, y es el claustro de mi alma mater, para lo cual me siento bastante orgulloso de presentar ante ustedes mi asistencia en este lugar. No obstante, invitar a la comunidad internacional a que tomen la propiedad intelectual como un producto intrínseco del ser humano, como algo totalmente necesario. Invito a las personas a que generen invenciones de cualquier carácter científico, artístico y literario, y que se asesoren sobre este tipo de temas para que tengan la protección. Esto con el fin de que ustedes impulsen las economías de su país y el crecimiento personal. Muchísimas gracias.